Esa de que todavía está cargando. Si no se está... Ya. Hola, chicos. Ya, Ahí. chiquillos, continuando con la segunda clase, o la segunda parte de la unidad de higiene industrial, vamos a empezar a trabajar hoy día con el concepto de enfermedad profesional. Ahora, ¿por qué la enfermedad profesional de una perspectiva u otra es tan importante para nosotros? Porque en la práctica es una situación o condición que se puede generar mucho en el ámbito de la minería. O sea, no solamente en minería en realidad, sino que ciertos tipos de actividades económicas, perdón, que implican un riesgo o varios riesgos. En este caso, la enfermedad profesional, por lo general, siempre asocia un riesgo de interés higiénico. En minería vamos a tener siempre enfermedades profesionales que son bastante claras. Silicosis e hipoacusia neurosensorial. ¿Ya? O sea, la silicosis es una enfermedad profesional que afecta a los pulmones por la constante inhalación de polvo con contenido de sílice. Y la hipoacusia también es una enfermedad profesional que se genera por la exposición continua a ruido sin una medida de control respectiva. O sea, tanto de ingeniería como administración, y tampoco hay un control de acuerdo de cómo esta enfermedad se va desarrollando en el tiempo. En la práctica, en minería siempre vamos a tener esas dos enfermedades profesionales que se desarrollan en gran cantidad, y bastante, y de una forma bien particular. Ahora, la silicosis, muchos piensan que es solamente una enfermedad que se desarrolla en minería, pero en la práctica es una enfermedad que también se puede dar, por ejemplo, en lo que es la construcción. También se da todo lo que tenga relación con lo que son laboratoristas dentales también. Entonces, es un riesgo que es transversal. Cuando uno dice transversal, chiquillo, es que no solamente sea en una actividad económica, se va a dar en varias. Ahora, ¿qué vamos a entender nosotros por la enfermedad profesional? Es una enfermedad laboral, por eso que uno habla de profesional, porque en el fondo se genera en el trabajo, que va causando o es causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo y produzca incapacidad o muerte. Y esta siempre va a ser respecto de la actividad laboral que tú desarrollas. De ahí que es muy importante que siempre nosotros estemos con varios documentos asociados a aquello. Y el documento principal para nosotros es el contrato de trabajo, que en el fondo va a decir, además de individualizar las partes, quién va a ser el trabajador y el empleador, también va a definir dónde son las direcciones y algo muy importante, cuál va a ser tu cargo y tu actividad asociada a dicho cargo. De ahí la importancia de que uno siempre tiene que estar desarrollando las actividades que están, o los elementos que están definidos en tu contrato de trabajo. ¿Para qué? Para que si no es una actividad que no es la que esté señalada ahí, no tengamos problemas a la hora de poder después calificar, por ejemplo, una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, que nunca olvidar que son conceptos distintos. Ahora, la enfermedad profesional, de una forma u otra, la aborda más la higiene industrial. Los accidentes del trabajo lo aborda de una manera más profunda también lo que es la seguridad industrial. Ahora, independiente de eso, ambas son objeto de estudio de lo que es la prevención de riesgos. Ahora, nunca olvidar que la principal diferencia entre el accidente del trabajo y la enfermedad profesional es el tiempo, para que ustedes también lo puedan tomar en consideración. Ahora, en la práctica vamos a tener siempre dos definiciones. Una formal, que esta es prácticamente la misma que dimos al principio, y esta es la que está realmente definida por la ley de accidentes del trabajo en enfermedades profesionales, la famosa, el CM 744. Y tenemos una definición técnica, que para efectos más sencillos o más prácticos, a mí me agrada más esta. Razón motivo, porque ¿qué nos dice? Es aquel deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador. Y esto es súper importante tomarlo en cuenta, lento y paulatino. Producido por una exposición crónica a situaciones adversas, sean estas producidas por el ambiente en que desarrolla el trabajo o por la forma en que éste está organizado. Ahora, lento y paulatino, y esto hay que ser bien concreto con esto, porque en la práctica tú no vas a generar una enfermedad profesional de un día para otro, o porque tuviste 15 minutos sin tu respirador y estuviste expuesto a sílice, sino que vamos a tener un desarrollo de la enfermedad mientras tú estás expuesto 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, varias veces dentro del desarrollo de tu trabajo o de tu día laboral. Ahora, cuando uno ve el concepto lento y paulatino, en la práctica también esto está asociado a un concepto que es tiene un nombre bien específico, periodo de latencia, que es el periodo en el cual un trabajador está expuesto a un agente y empieza a desarrollar una enfermedad de manera lenta y progresiva. Ahora, en el caso chileno, por ejemplo, la hipoacusia tiene un desarrollo de un periodo de 10, 12, 15 a 20 años.
de exposición continua. O sea, para que un trabajador desarrolle una silicosis, en la práctica, este debe estar trabajando sobre 10, 12 años sin ningún elemento de protección personal. O sea, Profe, dígame, señorita. Andrea, acá, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Consulta, respecto a lo mismo de la silicosis, por ejemplo, acá pasa mucho, yo soy de Freirina, pero pasa acá en Huasco, con la termoeléctrica como es a carbón, ¿Ya? y la gente al final se termina enfermando, no la mayoría de silicosis, porque al final esto termina en cáncer, porque respiran las chimeneas, que son ambas, la termoeléctrica y Guacolda, si no me ¿Ya? equivoco, Por el tienen tipo de como combustible. seis, siete chimeneas. ¿Ya? Entonces a eso, que yo le decía que a la larga igual la gente se termina enfermando de silicosis, de que respiran el fierro. Vamos a hacer una aclaración, ya para poder sacar un poco, porque ahí tú me estás haciendo una relación causa-efecto que no es la adecuada, Andrea, y le voy a explicar por qué. Me adelanto un poquito, chiquillo, pero es para poder aclarar una duda que tiene su compañera que es bastante lógica. Ya, ustedes acá ven ¿cómo se llama? Una radiografía de tórax de una persona sana, acá, y una que está con silicosis. Ahora, para que tú puedas formar esto, no pasa un año ni dos, sino que va a pasar un buen tiempo. Ojo, en el caso chileno. Hay otros casos documentados de personas que han desarrollado unas silicosis fulminantes en periodos menores a 5 años, incluso de 3 a 5 años. Pero esos son casos muy puntuales y muy específicos de exposiciones constantes a prácticamente casi como imagínense una cantidad de polvo tan grande y sin respirador, sin ninguna medida de control, que tú puedes solamente ver una distancia de 10 centímetros de tu cara. Ahora, la silicosis en sí se va a formar cuando tú estás aspirando polvo con un contenido de sílice. Ahora, cuando veamos esto, nos vamos a dar cuenta que no es cualquier sílice, es una o varias sílices en particular y en cantidad específica. Ahora, si yo, por ejemplo, estoy aspirando polvo con sílice, polvo sin sílice, humos, algún humo metálico o algún polvillo o algún polvo de carbón, o por ejemplo, algún anhídrido, algún elemento así, voy a estar expuesto a un agente neumocronótico. Y en la práctica son agentes que van a afectar la vía respiratoria. Ahora, ¿uno cómo ve esto cuando empieza a ver una radiografía de tórax? Ahora, esto es una radiografía normal en la cual tú vas a ver las costillas, independiente si son las frontales o traseras, pero tú las vas a ver, las vas a apreciar, porque en la práctica no hay ningún elemento de contraste, excepto las costillas. Cuando tú empiezas a ver estas manchas de acá, esto en la práctica es porque el aire se empieza a entrar por estas zonas y todo lo que está acá es una como cristalización, o sea, tiene un nombre más específico, pero para hacerlo más sencillo, es una cristalización o el tejido blando se transforma en duro, porque la sílice se acumula. Ahora, la silicosis sí o sí es por exposición crónica, constante, a grandes niveles de sílice. Ahora, si tú estás trabajando o viviendo en una zona que, por ejemplo, puede estar declarada saturada, porque está prácticamente sobre el valor norma, es lógico que la población pueda desarrollar afecciones pulmonares. Y en la época de invierno es muy normal que se generen bronquitis, una bronquitis no bien cuidada, una bronconeumonía, y se vayan afectando, generando distintas enfermedades broncorespiratorias. Ya, o sea, la sílice en sí es una historia, pero la exposición constante a anhídrido sulfuroso, por ejemplo, al humo y los gases y vapores que se generan producto de la combustión de distintos combustibles, ya sea líquido, gaseoso, maderas o carbón, va a dar temas que van a poder generar enfermedades distintas, pero ojo, enfermedades que van a afectar el sistema respiratorio. ¿Ya, Andrea? Para que lo veamos desde esa perspectiva. ¿Entendido, profe? ¿Ya? Ahora, lento y paulatino, y esto es básicamente porque la enfermedad se va desarrollando de un tiempo que tú estás expuesto a la gente, hasta que ya tú de a poco empiezas a sentir una cantidad o síntomas, hasta que ya se declara la enfermedad en sí.
¿ya? Pero eso, les repito, tiene un periodo, no es de un día para otro. Se lo hago referencia porque les puede pasar muchas veces el concepto de que un trabajador piensa que está 10 minutos sin su respirador y es genera una silicosis. Entonces, para cuando, en este caso, los chicos de prevención capaciten en cuanto a la exposición ocupacional a sílice y los chicos de mina estén trabajando o, por ejemplo, les toque participar como monitores de seguridad en otras actividades, tienen que tener claro, porque eso es una pregunta que suele pasar mucho. Ahora, mañana voy a un tema con respirador y con filtro, ya para empezar a trabajar varios aspectos. Y ya les va a quedar bastante más claro muchas dudas y muchas situaciones que ustedes quizás no conozcan o no entiendan o no han visto. Ahora, forma de adquirir una enfermedad profesional. Primero que todo tiene que haber una exposición por parte del trabajador. Ahora, tiene que ser alguna sustancia tóxica dañina, ¿ya? Y entendiendo como sustancia tóxica una sustancia que es capaz de producir un daño para con la persona cuando éste entre en contacto con ella. Lo otro importante a tomar siempre en consideración es la concentración o cantidad de esta sustancia en el ambiente de trabajo. O sea, a mayor concentración, más fácil es que estas sustancias pueden ingresar a tu cuerpo y tú puedes desarrollar una enfermedad. El tiempo de exposición. No es lo mismo estar trabajando 10-15 minutos en un lugar ventilado que estar trabajando 3-4 horas en una faena subterránea con ventilación mala o con ventilación deficiente. Por eso es Profe, importante tomar aquello. Dígame, Andrea. ¿la empresa cementera también produce silicosis? Sí, po. De hecho, de hecho, sí, po. Sí, po. De hecho, por eso la gente que trabaja en construcción, por ejemplo, la gente que trabaja con concreto, los que trabajan con cerámico, etcétera, son los que pueden o tienen más facilidad de poder desarrollar silicosis. Ahora, ¿por qué digo tienen más facilidad? Porque en la práctica ellos están más expuestos a. Ahora, hay que ser bien concreto. No necesariamente el que tú estés expuesto a algo, tú vas a desarrollar una enfermedad. Razón, motivo, porque hay un tema muy específico, que va a ser básicamente lo que está acá, y también las medidas de control. O sea, si yo voy colocando distintos controles, vamos a tener la menos probabilidad de que yo o cualquiera de ustedes pueda desarrollar una enfermedad profesional. Pero eso es lo importante, que el control en sí y estos parámetros va a ayudarnos a poder generar una silicosis. Ahora, yo desconozco, Andrea, y ahí peco de ignorante en ese aspecto, cuánto el porcentaje de personas que trabajan en fábrica de cemento que han desarrollado silicosis. Ahí debiese buscar algún documento, alguna estadística que me diga aquello. Pero ahí, Andrea, no te puedo decir un número exacto ni qué cantidad, porque no lo sé. Pero sin embargo, tiene a la gente, ¿ya? Profe, y por ejemplo, con la silicosis, ¿hay indemnizaciones de una minera, la empresa, cuando ya Sí, pues, el trabajador ya está declarado, tantos años que trabajó, pongámosle, sí. por ejemplo, en INAC, una cosa así? Ya, primero que todo en ex, eso es lo más probable que sea explosivo. Sí, es Ahora, explosivo. si no es por tema de carga, de trabajos de carguillo enfrente o porque tengan exposición a la gente, es medio complejo que manejar silicosis, ¿ya? Pero mira, hay un tema que nosotros no lo conversamos, pero que son las prestaciones. La ley de exención del trabajo de enfermedades profesionales establece tres categorías o tres clases de prestaciones. Unas que están abordadas directamente al empleador y dos que están abordadas directamente a los trabajadores. Tenemos la prestación médica y la prestación económica. En el caso de que ya la persona sea declarada con enfermedad profesional, la que sea, ella va a empezar a recibir una prestación médica, que en el fondo va a ayudar a que la persona reciba los distintos tratamientos médicos para que su salud pueda restaurarse o volver a lo normal lo más pronto posible. Ahora, ¿qué grado de indemnización va a tener la persona que viene trabajando la prestación económica? Porque la prestación económica, en una perspectiva, viene a reemplazar el sueldo que tú no recibes al estar con una baja laboral o no poder estar trabajando, porque la ley supone de que tu capacidad de trabajo en ese momento es igual a cero, porque tú estás con una licencia médica de origen laboral. Ahora, distinto el escenario cuando producto de esa exposición tú ya tienes una enfermedad profesional y tienes una incapacidad asociada a dicha exposición. Y para eso tú vas a recibir una indemnización. Muchos lo conocen como el concepto pensión. Sin embargo, ¿cuánto vas a recibir tú? Eso no te lo puedo decir yo.
porque va a depender de cuánto fue el grado de, ¿cómo se llama? El grado de capacidad de ganancia que tú tengas. Eduardo, ¿tiene usted alguna consulta? Que vi que su micrófono se desbloqueó. ¿Ninguna? Ya. No sé si con eso quedó claro. Todo muy bien, claro, profe. Ya. Sí, profe, Ahora, claro. tenemos el tiempo de exposición o contacto y la famosa susceptibilidad individual. O sea que no todas las personas van a reaccionar igual a algo. O sea, uno siempre lo ve, por ejemplo, en el caso de los resfríos. Cuando yo estaba en el colegio, por ejemplo, o en la época de clase, uno veía que se enfermaban, unos muy pocos y otros quedan en la cama. Ya, pero esto es muy similar a aquello. O sea, cada persona va a reaccionar o va a presentar una patología de manera, o la patología en un grado distinto. ¿Ya? O sea, no es como, de este punto de vista, es como meter en el saco a todos por igual. Incluso mañana vamos a trabajar un poco un concepto de susceptibilidad personal o individual, que es lo mismo, pero enfocado, por ejemplo, a la duración de un elemento de protección personal, un EPP, específicamente respiratorio, chicos. Mañana quiero que avancemos con la materia y netamente trabajemos con protección respiratoria, ya, porque me interesa mucho. Y de verdad, es muy interesante eso. Y aparte que en minería tú puedes tener muy buena ventilación, tanto natural como forzada, tener las chimeneas, todo como corresponde en un caso de una faena subterránea. Sin embargo, la ventilación puede fallar si es artificial, y si es natural hay que entender que ciertas horas del día vamos a tener mejor ventilación. O sea, en este caso en la zona norte, entre la tercera y cuarta, la ventilación es muy buena, pero ya a mediados, pasado las 1:30 en adelante, en el tramo de la tarde, perdón, de como la 1:30 hasta como las 5:30, 6 más o menos. Ahí la ventilación es bastante buena, porque tenemos un viento costero mucho mejor, pero las otras horas del día no. Por eso que muchas veces lo que es tronaura o lo aplican muy temprano en la mañana o lo aplican antes del almuerzo para que la misma ventilación ayude a poder evacuar gran parte de los humos y las cosas generadas en este caso por la ejecución de tiro de un carrillo, de una frente. Ahora, la higiene neutral, chiquillos, siempre se va a abocar a 3 elementos principales, lo que es identificar algún peligro, el evaluar, que en este caso va a ser medir y controlar, y lo otro es, evaluar es medir y comparar, perdón. O sea, yo mido con un equipo en específico, por ejemplo, ruido, y eso lo puedo comparar con un valor normativo. ¿Para qué? Para que yo pueda ver en qué situación me encuentro y aplicar una o varias medidas de control. Por eso es importante, chicos, que ustedes entiendan de que las medidas de control, como por ejemplo el EPP, para cualquier trabajador, independiente del cargo, son de uso obligatorio. 1. 2. Si yo lo rompo, eso puede ser causal de que a mí me lo descuenten. ¿Ya? O sea, es la única vez que a ti te pueden cobrar por un elemento de protección personal. O sea, a ti nunca te pueden hacer un descuento de la planilla o por planilla del elemento de protección personal o del famoso EPP. ¿Ya? Por si acaso, o sea, para que también tengamos esas nociones. Ahora, todo trabajador está obligado a recibir una capacitación teórica y práctica sobre el uso y manejo adecuado de lo que es protección personal, el famoso EPP, sea lentes, guantes, etcétera, para poder tomarlo también de esa perspectiva. Ahora, el identificar, chiquillos, corresponde a aquella detección o de la detección de aquellas fuentes que generan riesgos capaces de enfermar al trabajador. Hay distintas situaciones o distintos agentes que uno le llama agente estresante o agentes que pueden producir o capaz de producir un estrés en la persona. Pero esos agentes en sí se encuentran por lo general en el ambiente de trabajo. Ahora, estos se pueden originar por alguna labor que nosotros realicemos o por algún tipo de equipo. Ahora, ¿qué es lo importante? Siempre que uno pueda no solamente ver qué es lo que puede causar un peligro, o cuál es el peligro en sí, sino determinar ciertos elementos como los ciclos de trabajo, características, lugar y ambiente de trabajo, herramientas y equipos, y la presencia de enfermedades en los trabajadores. Ahora, eso es importante de verlo porque a la hora de poder definir ciertas características del peligro es importante saber cuánta gente trabaja, cuánta gente está expuesta y también qué gente o qué tipo de trabajadores ya están presentando enfermedades. Ahora, hay no solamente enfermedades,
sino que hay ciertas situaciones del día a día que pueden favorecer el desarrollo de una enfermedad profesional. Un muy buen mal ejemplo, el tabaco. La persona que trabaja en minería y fuma tiene un 50% más de probabilidad de desarrollar silicosis que una persona que no fuma. Razón motivo, porque el que fuma se lleva las manos muchas veces a la cara durante el día. Profe, Dígame, Branco. entonces, como usted dice, si esa persona fuma ahí cuando, no sé, ya está trabajando o está de descanso, ahí dependiendo del ambiente donde uno esté ahí, cuando se lleva la mano en la cara, ahí puede adquirir todo ese polvo y ahí puede contar un poco más de enfermedad. Vamos a partir por lo más sencillo. En la práctica, recuerden que usted existe prohibición de fumar en el lugar de trabajo. Vamos a partir por esa base. Y ahí eso no tiene dudas. Ahora, cada vez se fuma menos en los trabajos. Y de hecho, como yo siempre comento, así como se están presentando los nuevos cambios legales, lo más probable es que ya coloquen prohibiciones ya más estrictas. O sea, tú ya no puedes fumar en tu oficina o en lugar de trabajo. Sin embargo, la empresa tiene que facilitar un lugar para que tú puedas fumar si tú quieres fumar. Pero ahora, como están las leyes, va a ser más complejo. Incluso es más, hay ciertos países que ahora están, que tú tienes que presentar tu carnet de identidad para poder comprar cigarrillos. Y si tú naces después del 2004, no puedes comprar cigarrillos. Entonces es un tema. Ahora, ¿por qué uno dice o habla eso? Porque uno a veces comete actos involuntarios. O sea, yo uso lentes, por lo tanto, si ustedes miran los videos o cuando yo hago clase, ustedes se dan cuenta que yo hago esto y hago esto. O sea, esto con mis dedos, automáticamente me llevo la palma de la mano acá y con los dedos también me llevo la palma directamente a mi nariz. Por lo tanto, si yo estoy trabajando lo que sea, pasa esa situación. Ahora, hay gente que lamentablemente sigue con la tendencia de fumar en el puesto de trabajo. Eso se da mucho en minería, todavía. Y no entienden de que no es un tema contra ellos, sino que es un tema también de salud. Ahora, el cigarrillo no solamente por el acto reflejo de esto, y ya se me va la cara, sino que también empieza a generar ciertos problemas en el cuerpo humano. O sea, aumento constante de la presión sanguínea, mala oxigenación del cuerpo, acumulación de ciertos metales, entre otras cosas. O sea, hay un costo y beneficio que es bastante bajo. O sea, el costo es muy alto y el beneficio es nulo. O sea, hay que tomar eso en cuenta. Ahora, el caso de identificar en sí, esto sí es una etapa cualitativa, en el cual nosotros vamos a definir todas las cualidades de lo que estamos trabajando que nos puedan a nosotros generar un daño. Ahora, ¿por qué esto es importante nosotros saber que se llama así? Cuando uno habla de sílice, habla de PRANESI, que es el Plan Nacional de la Erradicación de la Sílice. Y también habla de PREXOR, que es el Plan Nacional para la Erradicación de la Sílice. O sea, van a ser dos programas o dos planes que son independientes uno del otro. Sin embargo, lo que tienen en común es que una de las primeras etapas para poder decir dónde está mi peligro y definir cuánto el personal expuesto, cuáles son las características, es la etapa cualitativa. Ahora, lo importante de todo esto es que todos los trabajadores tienen que ayudar a poder desarrollar esta actividad. O sea, no solamente el supervisor o el jefe turno, el jefe mina o el capataz y el experto en prevención de riesgo, sino que la idea es que estén todos apoyando en esto, ¿ya? O sea, le cae un tema. Yo siempre pregunto y siempre me responde lo mismo. ¿Quién es que está obligado a hacer prevención de riesgo? Y lo que siempre me responden, el prevencionista. Primera cosa, prevencionista está mal dicho. Es experto en prevención de riesgo. La ley lo tipifica así. 1. 2. La ley también dice que el experto en prevención tiene la función de asesorar en el control de riesgos. Por lo tanto, el que ejecuta las medidas en sí de control no es el experto en prevención, es la línea de supervisión y los trabajadores. Es más, el supervisor o jefe de mina, o jefe de turno, o capataz, como ustedes quieran llamarlo, dependiendo de cada empresa, es lo que en la práctica tienen que verificar que los trabajadores estén implementando las medidas de control. O sea, hay que tener esa claridad. Ahora, el experto en prevención, ¿puede ir a terreno y verificar las medidas de control? Por supuesto, lo puede hacer. Pero esos dos trabajos principales es por parte del supervisor y el trabajador, ¿ya?
para que muchas veces no le achaquen al experto en prevención cosas que a veces no, por tema como de estructura, no corresponde, ya sabes. Se los digo muy con bastante buena onda. ¿Ya? Es como, por ejemplo, un experto en prevención, oye, necesito que tú me hagas el procedimiento, por ejemplo, para hacer acuñadura, para revisar en el fondo si una roca está arriba en la caja, en el techo de la caja y no caiga. Eso es la práctica en actividad de control de riesgo que lo ve un ingeniero y la supervisión. Por lo tanto, no hay que pedir al experto en prevención que haga procedimientos que netamente él no tiene las competencias para hacerlo. ¿Ya? Por eso hay que tener esa claridad. Ahora, la evaluación en sí corresponde a la etapa de cuantificación, que en este caso es medición del agente de riesgo, promedio de instrumentación. Y eso, chicos, es bastante decidor. Razón, motivo. Tenemos una cantidad de agentes de riesgo impresionante, o sea, tenemos muchos agentes de riesgo. Por lo tanto, hay agentes que se miden de manera distinta, o sea, una cosa es, por ejemplo, medir ruido, otra cosa es medir vibración, otra cosa es medir luz, otra cosa es medir humedad, temperatura y así sucesivamente. Ahora, más adelante, si nos da el tiempito, o por último en la unidad más adelante, vamos a trabajar con un sonómetro. Y les voy a explicar cómo se mide, cómo se hace la lectura, cosas así. Andrea, ¿Profe? dígame. Disculpe que yo soy repreguntona, yo siempre pregunto en las clases. Me acabo de dar cuenta. Pero es que preguntando uno aprende. No, por eso no le he dicho nada malo. Dígame. Ya, no, es que por ejemplo lo que explica usted, yo creo que el prevencionista, si él también no se siente seguro, si lo mandan a hacer algún trabajo, a fiscalizar, y si él no se siente seguro, él también debiera decirle, jefe, yo no puedo, no me atrevo, o lo hago, pero bajo su responsabilidad, porque al final todo recae en el prevencionista, lamentablemente. Sí, no. Ya, o ¿Por sea, qué? Andrea, ¿Por qué si no? porque lo que pasa es que, mira, te lo voy a explicar así. Hay un dictamen de la Superintendencia de Seguridad del Suceso en el cual un empleador hace la siguiente pregunta. Si un experto en prevención define una medida de control, ¿es obligación de ir a implementarla y colocar los recursos para implementar la medida de control? Te lo explico así. Yo, por ejemplo, necesito que los trabajadores, como están expuestos a ruido, tengan todos sus áfonos. Eso digo yo, y necesito un áfono que cumpla con estas características. Eso en la práctica implica recurso económico, recurso monetario. Y no es resorte del experto en prevención cumplirlos, porque él no tiene la responsabilidad que tiene el empleador. Por lo tanto, ¿cuál es la responsabilidad del experto en prevención? Es, ojo, esto es lo que necesitamos, de acuerdo a las siguientes evaluaciones, y solicitar que se compre el elemento. Ahora, hay varios temas más legales, como por ejemplo el derecho a negación. Que yo, trabajador, al detectar una situación de riesgo en el cual me puede ocasionar un accidente a mí o a mis compañeros, yo me niego a trabajar. Y eso que implica que cuando ocurra ese evento, el empleador tiene que dar aviso directamente de inspección de trabajo porque tuvo que autodetener faena por falta de condiciones de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Hay responsabilidades que también tiene que ver lo que es la línea de supervisión, incluso representante legal o dueño de la empresa, por el tema de asignación de recursos y responsabilidades. O sea, claro, una empresa, por ejemplo, contrata a un experto en prevención para que ayude y haga todo lo relacionado con el control de riesgo. Claro, y el experto en prevención puede hacer todo su trabajo, pero si un trabajador fallece por culpa de que el experto en prevención no se le tomó nota de lo que dijo o de las recomendaciones que él hizo, y el trabajador fallece, acá la culpa no es del experto en prevención, es culpa del dueño de la empresa. Y eso va a tener una repercusión legal bien específica, Andrea. Pero la mayoría de las veces, bueno, no la mayoría de las veces, no vamos a ser tan drásticas, siempre terminan teniendo la culpa de los prevencionistas o se le carga la mata al prevencionista. Sí, pero es que el problema es que la evidencia habla por sí solo. O sea, cuando ocurre un accidente, Andrea, hay que hacer toda una investigación completa del accidente. Tú no puedes hablar o aseverar culpabilidad de alguien si tú no tienes los medios de prueba que diga aquello. Incluso legalmente hablando, son todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Ay, pero por ejemplo, ya, yo prevencionista,
me mandan a hacer una maniobra y mi jefe o los grandes mandos, y yo le digo que yo no me siento segura, y el jefe me dice, tienes que hacerla, o es tu trabajo, o es tu pega, Ya. ya, pero espéreme, pero para que no se me vaya la idea, ya. Y la tuve que hacer igual. Yo puedo ir a lo que estaba diciendo recién, ¿verdad? La prevención ¿De a inspección Valle del trabajo? a inspección de trabajo y decir, mira, ya está faltando porque no hacen esto y esto y esto. Ya, vamos a empezar a aclarar cosas. Prevencionista no experto en prevención de riesgo, primero que todo. Segundo, el experto en prevención de riesgo no puede hacer un trabajo en sí. Él tiene que supervisar el aspecto de seguridad de cómo se realiza un trabajo, Andrea. Vamos a partir de esa base. Ahora, yo como trabajador, ¿puedo hacer una denuncia ante un incumplimiento legal? Estoy en todo mi derecho, lo puedo hacer, pero sin embargo hay que tener los medios de prueba de aquello. O sea, Ya entendí. por eso, o sea, es como que, por ejemplo, yo diga, es que no me pagaron mis remuneraciones. Estoy en mi derecho a hacerlo, pero, y me van a decir, oiga, ¿y usted cómo puede comprobar que no ha tenido un pago en sus remuneraciones? Llevaré, por ejemplo, mi contrato de trabajo, por ella, por ejemplo, las liquidaciones de sueldo o las que no se han pagado, o quizás pedir el certificado de cotización, entre otras cosas. Entonces, cuando uno va a hacer una denuncia en sí, es re fácil acusar con palabras, pero en la práctica, cuando uno hace una denuncia o hace alguna queja, hay que hacerlo con el medio de prueba que esté para tal evento. Ya, es como eso, Andrea. No sé si le quedó más o menos clara su inquietud. Sí y ¿Sí? no, pero, Ya, ¿cuál es la pero parte que no, Andrea? no, es que, bueno, yo años atrás, yo hice un año de prevención de riesgo. ¿Ya? Y el profesor bueno, yo lo hice pro data, y el profesor que lo enseñaba nos decía de que si un prevencionista no se sentía cómodo con lo que se le estaba mandando, uno podía hacer la denuncia, qué sé yo, pero decía que había que tener cuidado porque al final la pega de uno, del prevencionista, siempre es agridulce, porque al final todo le recae al prevencionista. Al final A como ver, que se lava las manos y el prevencionista se le echa la culpa. ya, Andrea, pero mira, que acá se ve un objetivo. Una cosa es un tema de apreciación personal sobre la culpabilidad o no, o la responsabilidad o no de un experto en prevención. Y otra cosa es lo que puede hacer el trabajo en sí. Ahora, yo pienso que todo trabajo siempre va a implicar algo agridulce, de una forma u otra. Pero ahora que porque a una persona se le cargue la mano netamente por ser experto en prevención, es como ya un poco ilógico a veces. A lo mejor ahora favorece más las leyes, qué sé yo, o hay más prevención. Antiguamente existía, en faena se veía uno, dos, ahora ya se ven más. ¿Puede ser eso? Es que, ¿de qué ya estamos hablando más o menos, Andrea? No, estamos hablando no sé, pues de minería, Años. no, pues hace años atrás, yo creo que soy mayor que usted. Pero es que más o menos una cantidad de años, porque Yo no es tengo posible. 42 años, pues ya más de 10 años que estudié, mucho más de 15 años. Soy la más Mm, joven, ya. tengo hasta harto años más de 15 años. Mira, la prevención de riesgo que nosotros estamos conociendo, los que hemos trabajado en minería, se ha empezado a desarrollar en Chile a partir del año 85 en adelante, más o menos. Ya, pero así, concretamente a partir de los 90. O sea, a partir de los 90 había un cambio pero impresionante en lo que es prevención de riesgo. O sea, se ha hecho mucho más trabajo. Ahora, eso hay que entender una perspectiva, porque quizá la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que es la ley que rige muchos aspectos de lo que es la prevención de riesgo, de una forma u otra ya no está funcionando como debiese. O sea, la ley fue buena en su momento, pero la ley fue promulgada y puesta ya en ejercicio el año 1969. O sea, 79, 89, 99, 2009, 2019. Llevamos para cumplir prácticamente 51 años o 52 años de la ley que está trabajando en sí. Las leyes hay que entenderlas, o yo las veo como una foto, y la foto responde un momento, pero la foto va cambiando, o el contenido de la foto cambia, y eso es un tema. Ahora, una cosa son las leyes, pero otra cosa es el cumplimiento de las leyes, y otra cosa distinta es el ánimo de los empleadores por cumplir con las leyes.
Hay algo que es bien concreto, Andrea. Nosotros todos tenemos nuestra carnet de identidad, somos todos chilenos. El que no va a estar nacionalizado, pero ya tiene su cédula de identidad en sí. El simple hecho de portarle tu carnet de identidad ya hace que eres chileno y por tanto no tienes desconocimiento de las leyes, porque las leyes se promulgan en el diario oficial. Ahora, no creo que todos lean el diario oficial de vez en cuando, pero en sí, al ser chileno, uno tiene conocimiento de las leyes. Entonces, claro, hay empresas que no ven la prevención como debiesen verla, o quizás la ven como un tema que molesta, o no la entienden, no comprenden, o no quieren hacer prevención. Pero hay empresas que sí entienden la prevención, que sí la aplican todos los días y es parte del negocio. A eso, eso era lo que quería llegar a lo que dijo usted. Y está totalmente resolucionado mi inquietud. Eso es. ¿Ya? Ahora, Andrea, mira, hay un tema con eso. ¿Por qué te digo que es parte del negocio? Porque en minería la probabilidad de que ocurra un accidente fatal o grave es bastante alta. O sea, se trabaja con muchas energías. O sea, un cargador frontal, un camión tolva, perforaciones, explosivos, etcétera. Y el más mínimo error puede ocasionar un accidente fatal o grave. Ahora, si ocurre un accidente fatal o grave, y definitivamente hay un procedimiento que es autodetención de faena. Paralizas faena. O sea, en español, paras todos tus trabajos y no puedes seguir trabajando. Hasta que la autoridad te diga, ok, hay levantamiento de la restricción, usted puede seguir o puede volver a trabajar. Y nosotros sabemos en minería que un día parado una planta o una faena minera que saque minera un día, la cantidad de dinero que se puede perder es bastante, Andrea, ¿o no? ¿O es muy poquita plata? No, gigantesco. Pasó acá el año pasado, si no me equivoco, o el anteaño pasado, ¿Mm? cuando murió el trabajador en Guacolda, si no me equivoco, por una grúa en mal estado. Se cayó y Ya, murió y era un freguinense. Y claro, la planta pena estuvo en todo parada caso. como un mes, 2 meses parece, porque estaban investigando qué había pasado. Pero por eso le digo, o sea, no es tan sencillo y simple la consecuencia que origina aquello. ¿Ya? Por eso que ahora las empresas, bueno, la retipificación del concepto de accidente fatal y grave, para que lo entendamos, si mi memoria no falla, se terminó de realizar en septiembre de 2017, 18, 19, 20, 21, hace 4 años, que recién el concepto de accidente fatal y el concepto de accidente de trayecto, por ejemplo, ya se acuñó como concepto en sí. Por eso, Andrea, es importante a veces tomarle como el peso de que no todos los empleadores, mira, de mi perspectiva, no es que todas las empresas sean malas, no es que todas las empresas sean buenas. Hay empresas que entienden el negocio en sí, o entienden la lógica de hacer prevención. Es eso. Netamente eso. Sí, ¿Mm? concuerdo con usted, sí. Ahora, chiquillos, en el caso chileno, esta se llama etapa cuantitativa, la cual el valor obtenido se compara con la normativa de referencia para decir si se está o no en una situación de riesgo. Ahora, para el caso nuestro, tenemos nosotros normativa de referencia, sí, y tenemos un decreto, que es el famoso decreto Supremo 594, que en prevención de riesgo lo trabajamos mucho. De hecho, muchos le dicen como la Biblia del experto en prevención, porque te habla muchas temáticas, muchas cosas, y un libro muy importante que es uno de los elementos que fiscalizan mucho. Y en ese elemento nos establece a nosotros dos parámetros para prevenir o para los límites que tienen relación con dos enfermedades profesionales, con lo que es ruido y con lo que es sílice. ¿Ya? Ahora, no hay que tampoco colocar una venda en los ojos y pensar de que nosotros no estamos expuestos a más agente interigénico. O sea, ruido y sílice son dos. Agentes químicos es otro más. Y también lo que corresponde a vibraciones. Vibraciones y todo lo que tenga relación, por ejemplo, con las posturas de las personas, con toda lo que es la parte corporal en el fondo. Bueno, con los movimientos repetitivos, con el segmento muñeca-codo, o codo-hombro, o muñeca-hombro, y lo que corresponde también a lo que es la espalda baja. Entonces, hay distintos elementos que van a empezar a ocasionar distintos efectos en la salud de los trabajadores. ¿Ya? O sea, y como eso va a tener un efecto en sí, hay que empezar también a aplicar medidas de control. Ahora, todo lo que tenga relación con la postura, eso lo ve otra ciencia, que es la ergonomía.
¿ya? Para no meterla en el mismo saco que los agentes interhigiénicos, porque no corresponde. Ahora, el control es la etapa más importante, ¿ya? Y como experto en presiones motorias corresponde a la de recomendar medidas de control, ¿ya? O sea, uno recomienda, pero uno también tiene que implementar las medidas. Por eso es importante que cuando estemos haciendo este trabajo, se realice entre todos. No solamente por una parte, todos. Ahora, tenemos una trilogía que identifica los distintos factores de riesgo o los elementos que pueden, o las características de peligro, no puede llamarlo de dos formas en realidad, el evaluar, que es medir y comparar, y el control, que va a ser en el ambiente de trabajo y el trabajador. Ahora, cuando yo mido, yo puedo medir en la persona en sí, uno, y dos, también debo medir en el ambiente de trabajo. Razón motivo, la evaluación higiénica o la evaluación de riesgo desde la perspectiva de la higiene industrial va a tener siempre dos parámetros: el ambiente de trabajo y la persona. Razón motivo, yo quiero ver cómo está un nivel de riesgo, por ejemplo, un nivel de ruido en el ambiente de trabajo, pero también tengo que hacer una audiometría al trabajador para ver cómo se está afectando su oído producto de una exposición continua a lo que es el agente ruido, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Bueno, acá tenemos un esquema básicamente con lo que es un contaminante, que se identificar, medir, y la medición implica una valorización. ¿Para qué? Para ver si está en una situación segura o una situación peligrosa, y así ir tomando las distintas medidas asociadas a aquello. Ahora, vamos a tener elementos que considerar en la evaluación de riesgo. Y acá hay un concepto muy importante, que son los grupos expuestos. Y los grupos expuestos, desde el caso chileno, lo podemos llamar como los GES, Grupo de Exposición Similar. Y esto hay que entenderlo de una manera bien concreta, chiquillos. Razón motivo, porque si yo, por ejemplo, tengo 3 trabajos, y los 3 trabajos tienen las mismas características o son iguales, basta con que yo evalúe un solo trabajo. ¿Para qué? Para que yo lo pueda... a ver, hay veces que con el tema de las mediciones, chiquillos, hacer una medición de ruido, de sílice, no es barato, ¿ya? Y también y también requiere, no quita tiempo, requiere tiempo. O sea, el tiempo en prevención para mí nunca es malo, nunca quitamos, al contrario. Si nosotros hacemos prevención, ganamos tiempo de no tener paralizada una faena. Pero muchas veces el poder tomar tantos trabajadores para hacer evaluaciones es complejo. Entonces tengo 3 o 4 trabajos que tienen las mismas características, que son exactamente iguales, y evalúo 1 o 2, y con esos valores trabajo con los 4. ¿Ya? Es como la idea de un grupo de exposición similar. Grupos con similares características, o prácticamente iguales, vamos a tener características o elementos iguales. Vía de ingreso. La vía de ingreso, chiquillo, nos ayuda a determinar o definir bien cuáles van a ser los caminos o vías para que una sustancia pueda ingresar al cuerpo humano. O sea, las sustancias van a estar en el ambiente. Sin embargo, si no hay un ingreso a la persona, estas no van a poder producir un daño. Ahora, hay que entenderlo como que la absorción de un contaminante químico supone su incorporación a la sangre, tras franquear algunos obstáculos naturales. En el caso de la vía respiratoria, nosotros tenemos una barrera natural, que en este caso van a ser las mucosidades. Claro, yo me sueno, si estoy en un lugar con mucha contaminación, con mucha tierra, etcétera, y mi mucosidad va a estar oscura. Claro, o sea, ella ¿qué función cumplió? De absorber una cantidad de contaminantes para que esto no ingresara al cuerpo. Lo mismo también son las vellosidades de la nariz, o sea, la vellosidad de la nariz cumple esa función. Ahora, ya cuando estas barreras no son atravesadas o no tienen una protección adecuada, van a ingresar a la sangre. Y ahí vamos a empezar a tener distintos componentes o distintos efectos. ¿Qué va a depender en la práctica del tipo de sustancia? O sea, la sílice va a afectar directamente al pulmón. En cambio, quizás algún elemento que pueda contener, por ejemplo, algún metal pesado, va a afectar, por ejemplo, y se va a alojar en los huesos largos, en la médula de los huesos largos. Y más adelante quizás puede producir alguna enfermedad de tipo neurológica. Entonces, eso es lo que uno también tiene que más o menos tomar en cuenta, de que no todas las sustancias son iguales, no todas las sustancias van a ingresar por las mismas vías de ingreso, y aún una sustancia que ingrese por la misma vía no va a atacar o afectar a un órgano en específico, sino que puede ser a cualquier tipo de órgano, dependiendo de las características propias de la sustancia. Ahora, en el ámbito laboral, la inhalatoria es sin duda la más importante, o sea, la respiratoria. Y razón porque cualquier sustancia presente en la atmósfera del trabajo es susceptible de ser inhalada.
O sea, en la práctica nosotros respiramos todo lo que está en el ambiente de trabajo, para bien o para mal, para tomar esa perspectiva. Ahora tenemos la vía respiratoria o inhalatoria, la dérmica cutánea, la vía digestiva y la parenteral. La parenteral, chiquillo, hace referencia a una herida en la piel o una rotura en la cual entra una sustancia de manera directa al torrente sanguíneo. Ahora, la respiratoria es una de las, en la práctica hay dos importantes, la respiratoria y la térmica. La piel es un órgano y en la práctica es el órgano más grande del cuerpo, que es nuestra barrera de protección para con el medio externo. Y la vía respiratoria es porque todos respiramos todo lo que está en el ambiente de trabajo, ¿ya? O sea, es una realidad. Vía respiratoria se entiende como el sistema formado por nariz, boca, laringe y los bronquios y alvéolos, ya. Ahora, yo siempre la vía respiratoria la divido en dos secciones. La vía respiratoria superior y la vía respiratoria inferior. La superior, ¿por qué hacemos la diferencia? Porque si yo tomo medida de control en esta zona directo o en el ambiente de trabajo, voy a permitir que ingrese un aire más limpio, sin tanto contaminante. Y en el alvéolo, que es la zona que está acá, que en el fondo tenemos el árbol bronquial, y el árbol bronquial es como tener un racimo de uvas, en sí, el pulmón, el órgano blandito. Y por los alvéolos, que son esos saquitos chiquititos, que van a estar cubiertos por venitas. Y ahí se va a producir el intercambio gaseoso, que en el fondo entra aire limpio y sale aire con alguna cantidad de contaminante, producto de un evento que realiza el cuerpo humano, que es la famosa respiración celular, de que en el fondo el fenómeno o es el proceso interno que nos permite la obtención de energía para poder hacer todas nuestras actividades. Ahora, la cantidad total de un contaminante absorbida por vía respiratoria es función de la concentración en el ambiente, del tiempo de exposición y de la ventilación pulmonar. Ahora, la ventilación pulmonar, chiquillo, y el tiempo de exposición y concentración ambiental son como los tres factores determinantes. ¿Para qué? Para ver la duración estimada de un filtro. O sea, seamos bien lógicos. El filtro sí o sí abierto te dura 30 días, que es lo que dice el fabricante. Pero en sí, ¿cuánto va a durar? Va a depender de tú cuánto respires. O sea, yo mido 1,82. Hay personas que miden mucho menos que yo. Por lo tanto, una persona que, por ejemplo, mide 1,50 m, 1,55 m, no va a respirar el mismo volumen de aire que yo. Por lo tanto, no va a pasar tanto aire contaminante con agente contaminante por los filtros. Y esto va a hacer que quizás dure un poco más, pero dure un poco menos. Ya, pero eso es importante, chiquillos, para que empecemos a quitar mitos de que todos los agentes o todos los filtros duran lo mismo, etc. O sea, no hay que ser hay que ser más realista y más concreto en ese aspecto. Bueno, la vía cutáneo-dérmica comprende toda la superficie que ocupa el cuerpo humano y es la segunda vía más importante. Ahora, entendiendo esto, de que la temperatura y la sudoración pueden influir en la absorción de tóxicos a través de la piel. Cuando uno ve una sustancia química peligrosa o una sustancia peligrosa, hay dos factores de esta sustancia que nos hablan. Uno que es la ingesta oral, que el ingreso vía oral, o el otro ingreso vía térmico. ¿Ya? Ahora, no es que tú, por ejemplo, estés con una sustancia trabajando o te eches, por ejemplo, un poco de alcohol en las manos y entre el alcohol por la piel y llegue el torrente sanguíneo. O sea, no es tan así. Si tú tienes buena herida, lógico que va a pasar eso, aparte del ardor, va a entrar alcohol a tu cuerpo. Pero hay ciertas situaciones que van a hacer que las sustancias puedan, por ejemplo, absorberse. Y en este caso, es la temperatura y la sudoración. O sea, el famoso calor. Entre más calor hace, esa temperatura superficial tiende a aumentar y empieza el fenómeno de transpiración, que en el fondo se produce un equilibrio entre la temperatura interna y la temperatura externa. ¿Ya? Eso es la transpiración, chiquilla. Y empieza un fenómeno de termorregulación. Pues de ahí que transpiramos. La digestiva, que se entiende por el sistema formado por boca, estómago e intestinos, y esta vía de poca importancia, salvo en trabajadores con hábito de comer y beber en lugar de trabajo. Norma básica de seguridad: si estamos trabajando con sustancias peligrosas o en minería, prohibido comer en el puesto de lugar de trabajo. Para eso el empleador tiene que establecer o definirte las zonas para poder realizar tal evento. Ya, o sea, hay que hacerlo así. Ahora, ¿qué es lo importante? Es la higiene, chicos. Si yo estoy en lugares donde puedo tener polvo con silios, alguna sustancia que al respirar esta se va a alojar en mis dientes, en la encía,
en la lengua o en las mejillas, antes de comer o beber, debo por lo menos enjuagarme la boca, lavarme bien las manos, lavarme la cara. ¿Para qué? Para cuando yo esté comiendo, estas no ingresen directamente a mi cuerpo, ¿ya? Para poder tomarlo en cuenta. Como lo decía recién, el aseo personal, así como la prohibición de comer o beber o fumar en los puestos de trabajo, minimiza la entrada de contaminantes por esta vía. Y eso es lo importante, chicos, que nosotros tratemos de que ingrese la menor cantidad posible. Ya, y la vía parenteral se entiende como la penetración directa del contaminante en el organismo a través de una discontinuidad en la piel, herida de punción, y constituye la vía de entrada más grave e importante para los contaminantes biológicos, ¿ya? Ahora, esta vía existe, sí, pero desde el punto de vista para nosotros es un poco más complejo. Chicos, entonces, mire, mañana, ya de hecho voy a dejar de grabar.